Las metaemociones, una ventana al autoconocimiento. ¿Qué sentimos cuando experimentamos una emoción? Por ejemplo, cuando estamos tristes, ¿nos sentimos culpables por estarlo o aceptamos esa tristeza con compasión? Esos sentimientos sobre nuestras emociones son lo que llamamos metaemociones, un nivel más profundo en la complejidad emocional humana. Hoy, en nuestra sección de Psicología y Espiritualidad, exploraremos este fascinante concepto. ¿Qué son las metaemociones? ¿Cómo se descubrieron? ¿Cómo nos afectan? ¿Y cómo podemos aprender a gestionarlas para nuestro bienestar? Basándonos en el trabajo de expertos como John Gottman, Daniel Goleman y Rafael Vizquerra, haremos un recorrido extenso para entender este componente fundamental del autoconocimiento y el bienestar emocional. Bien, pues primeramente vamos a tratar de definir qué son las metaemociones. Una metaemoción es la reacción emocional que tenemos hacia una emoción primaria. En otras palabras, es el sentimiento que surge cuando pensamos o sentimos algo sobre nuestras propias emociones. Algunos ejemplos que podemos poner son sentir vergüenza por estar enojado, sentir orgullo por estar feliz o sentir culpa por estar triste. Como vemos, mientras que las emociones primarias como la tristeza, la alegría o el miedo son reacciones inmediatas a estímulos externos, las metaemociones surgen como una respuesta interna a esas emociones. Emoción primaria: estoy enojado porque alguien me insultó. Metaemoción: me siento culpable por haberme enojado. Origen y descubrimiento de las metaemociones. El papel de John Gottman. El concepto de metaemociones fue popularizado por el psicólogo John Gottman, conocido por sus investigaciones sobre relaciones humanas. Gottman descubrió que las metaemociones influyen significativamente en cómo las personas manejan sus emociones y en la calidad de sus relaciones. Y aquí va un dato interesante. Gottman identificó que las parejas exitosas tienden a tener metaemociones positivas hacia sus emociones y las de su pareja. La conexión con la inteligencia emocional. Daniel Goleman, en su obra Inteligencia Emocional, integró el concepto de metaemociones en su análisis de cómo las emociones moldean nuestras vidas. Las metaemociones juegan un papel clave en la autorregulación emocional y el autoconocimiento. Neurociencia y emociones complejas. Neurocientíficos como Antonio Damasio han demostrado que el cerebro procesa emociones y metaemociones en diferentes niveles. Las emociones primarias son más instintivas y se generan en el sistema límbico, mientras que las metaemociones surgen en áreas del cerebro relacionadas con el pensamiento consciente, como la corteza prefrontal. Veamos ahora cómo las metaemociones impactan en nuestras relaciones. Estas son fundamentales para entender cómo interactuamos con los demás. Según Gottman, nuestras metaemociones hacia las emociones de otros pueden determinar la calidad de nuestras relaciones. Por ejemplo, si alguien está triste y sentimos frustración hacia esa tristeza, nuestra relación puede deteriorarse. En cambio, si sentimos empatía, la relación se fortalece. Cuando nuestras metaemociones son predominantemente negativas, como sentir vergüenza constante por estar triste o ansioso, pueden contribuir a trastornos como la depresión o la ansiedad. Por otro lado, cuando aprendemos a cultivar metaemociones positivas, como la autocompasión o el orgullo por manejar bien nuestras emociones, podemos mejorar significativamente nuestra autoestima y resiliencia. ¿Cómo detectar y trabajar con las metaemociones? El primer paso es desarrollar conciencia sobre nuestras emociones y metaemociones. Pregúntate, ¿qué siento en este momento? ¿Cómo me siento acerca de este sentimiento? Practicar el mindfulness. El mindfulness o atención plena es una herramienta poderosa para observar nuestras emociones sin juzgarlas. Jon Kabat-Zinn y Richard Davidson destacan que esta práctica nos ayuda a desactivar metaemociones negativas como la culpa o la vergüenza. Reestructurar nuestras creencias emocionales. Muchas metaemociones negativas provienen de creencias culturales o familiares, como estar triste es un signo de debilidad. Cambiar estas creencias puede transformar cómo respondemos a nuestras emociones. Cultivar la autocompasión. Kristin Neff subraya la importancia de la autocompasión para trabajar con metaemociones negativas. En lugar de criticarnos por sentirnos mal, podemos aprender a tratarnos con amabilidad y comprensión. Y buscar patrones emocionales. Mantener un diario emocional puede ayudarnos a identificar patrones en nuestras emociones y metaemociones, facilitando el proceso de autoconocimiento. Vamos a ver ahora cómo usar las metaemociones a nuestro favor. En el ámbito personal, aprende a reconocer tus emociones y responde con aceptación en lugar de juicio.
Utiliza tus metaemociones para mejorar tu capacidad de autorregulación y tomar decisiones más conscientes. En las relaciones interpersonales, sé consciente de tus metaemociones hacia las emociones de los demás. La empatía y la aceptación fortalecen las relaciones. Y en el trabajo y la productividad, las metaemociones positivas, como el orgullo por un trabajo bien hecho, pueden motivarte a mantener altos niveles de productividad. Aprende a manejar metaemociones negativas, como la frustración por cometer errores, para evitar el agotamiento emocional. Como conclusión a este tema, vemos que las metaemociones son una capa profunda de nuestra vida emocional que, aunque a menudo pasan desapercibidas, tienen un impacto enorme en cómo vivimos, interactuamos y crecemos como personas. Si aprendemos a detectar y gestionar nuestras metaemociones, podemos transformar nuestras vidas. No se trata de eliminar emociones negativas, sino de aprender a responder a ellas con sabiduría y compasión. Como dijo John Gottman, las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente humanas. Y al entender nuestras metaemociones, podemos conectarnos mejor con esa humanidad en nosotros mismos y en los demás.